Tras la llegada de los conquistadores, América experimentó una transformación radical, naciendo una nueva sociedad que cambió para siempre las dinámicas sociales y la cotidianidad de quienes habitaban estas tierras. Sin embargo, el relato histórico suele enfocarse en la visión de los reyes, los conquistadores y los grandes personajes de la historia colonial. En este episodio, en cambio, pretendemos dar voz a los que usualmente quedan por fuera de esa narrativa, los pueblos indígenas y las clases populares. Por eso, durante este episodio, les voy a pedir que intentemos desde la imaginación, a manera de viaje en el tiempo, tratemos de dibujar cómo hubieran sido esas vidas. Entonces, cierra los ojos e imagina esto. Es el año 1650. Estamos en la provincia de Santa Marta, mucho antes de los grandes hoteles, los turistas en chanclas, los restaurantes con precios inflados y comida internacional. Antes de la llegada de los risotos, hostales, droguerías y guías turísticos, este pedazo de tierra y agua vivía una rutina completamente diferente a la que encontramos ahora en este territorio. Las calles eran estrechas y sin pavimentar. La iglesia era el centro de poder y el mar era la entrada vital para el comercio. A las afueras de la ciudad, a varias leguas de distancia, en el siglo XVII abundaban las fincas cañeras con mano de obra esclavizada, que transformaban el jugo de la caña en azúcar y aguardiente. Imagina que estás en la hacienda de San Pedro Alejandrino, 2 siglos antes de la muerte del libertador Simón Bolívar. Antes de que el sol asome sobre la sierra, cuando el río Manzanares aún bosteza en su cauce tibio, una campana aguda hiere la madrugada. El sonido baja de la colina como un aviso seco. Es la señal. En la hacienda San Pedro Alejandrino, el día comienza antes de que el mundo despierte. El capataz aparece con la misma puntualidad que el gallo. Lleva el sombrero calado hasta las cejas, la mirada seca como palo viejo, el látigo enrollado en una mano y una medalla de San Benito colgando en el pecho, oxidada por el sudor. Frente a él, 30 figuras emergen de los bohíos de paja. Los hombres cargan machetes oxidados al hombro, las mujeres cargan cestas tejidas con bejucos, los niños cargan calabazos llenos de agua. Domingo, un ashanti de pecho tatuado a fuego por el hierro, se ubica al frente. La marca en su piel es una cruz invertida y aún arde cuando suda. Las haciendas no eran solo campos de cultivo, eran máquinas sociales, lugares donde se concentraban los cuerpos, los recursos y el tiempo al servicio de un pequeño grupo de propietarios. La hacienda San Pedro Alejandrino, como muchas en la provincia de Santa Marta, estaba integrada a una red más amplia que conectaba el Caribe con Europa y la riqueza local con las decisiones imperiales. Allí, el azúcar no era solo azúcar, era moneda, era poder, era castigo. Lo que parecía tierra fértil era, en realidad, territorio disputado, modelado por siglos de violencia, despojo y deseo. La hacienda San Pedro Alejandrino no siempre fue este engranaje de sudor y caña. Alguna vez, a comienzos del siglo XVII, fue solo tierra fértil entre el río y el camino real que unía Santa Marta con Mamatoco. La fundó un cura, Francisco Godoy, que dejó la sotana por los títulos de propiedad. Ahora, en pleno siglo XVIII, San Pedro florece como un emporio de caña. 30 esclavizados sostienen su grandeza. Pero en el fondo de los cañaverales y bajo el humo del trapiche, los esclavizados eran mucho más. Eran comunidad, eran lengua, eran rito. Cada gesto, un canto en lengua mina, un mango robado, un silencio al pie del río, era también una manera de no desaparecer. La resistencia no siempre tomaba forma de rebelión. A veces era solo eso, persistir, no dejarse borrar, nombrarse entre ellos cuando los papeles los llamaban con otro nombre. Las cañas se alzan como lanzas, afilados como cuchillos. Los hombres avanzan en fila, macheteando sin pausa. El sudor cae sobre la tierra caliente, se mezcla con polvo y con sangre. Las mujeres, con la espalda partida, cargan varas de caña más pesadas que ellas mismas. Los niños corren entre las filas, espantando pájaros, llevando agua, sin saber aún que sus juegos ya son trabajo. Hoy, cuando alguien menciona a San Pedro Alejandrino, piensa en Bolívar,
en la muerte del libertador, en su hamaca blanca entre las columnas. Pero antes de él, estas tierras ya vieron otras muertes. Vieron cuerpos doblarse como espigas, manos temblar por el látigo, ojos cerrarse sin oración. Basta cerrar los ojos y escuchar. Ahí están las voces. No piden venganza, piden memoria. Y este episodio trata de construir un poco de esas historias que permanecen en silencio, las de la vida cotidiana, la historia más allá de los grandes nombres. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación, esto es La Historia Duerme en Silencio. Mi nombre es Pedro Espinosa. Quédense con nosotros. Historias como esta permanecen escondidas entre líneas en los documentos históricos de la época. Por como nos han contado el periodo colonial, es fácil caer en la tentación de verlo como un periodo homogéneo de opresión sin matices, pero lo cierto es que incluso bajo un sistema tan brutal, existió una gran complejidad en las dinámicas sociales. Mientras los grandes poderes de la corona y los terratenientes construían un orden basado en el control y la explotación, las comunidades populares crearon formas de resistencia que, aunque no siempre visibles, fueron fundamentales para la permanencia de sus culturas y sus vidas. Este episodio busca explorar esas narrativas ocultas y ofrecer una visión más rica de lo que fue la vida cotidiana bajo el Imperio Español. Los relatos populares, las tradiciones orales, los pequeños actos de resistencia, las alianzas entre comunidades y las formas de organización autónoma de los pueblos negros e indígenas son elementos que a menudo quedan fuera de los grandes relatos históricos. Sin embargo, fueron precisamente estos relatos y estas prácticas las que permitieron que las culturas indígenas y negras sobrevivieran al embate de la colonización. Las calles, los mercados, las fiestas, los rituales, las formas de trabajo y de relación social entre las diferentes clases de la población ofrecían una complejidad que va más allá de la visión de los grandes hechos históricos. A lo largo de este episodio, se pondrá en evidencia cómo, a pesar del dominio colonial, las comunidades populares lograron crear una cotidianidad propia, marcada tanto por la resistencia como por la adaptación, y cómo sus historias y vivencias continúan siendo una parte esencial de la memoria colectiva de Santa Marta y de toda América Latina. Ya estás grabando, yo voy a grabar aquí desde mi audio y la idea es que tú grabes allá tu audio, ¿listo? Listo, ¿no? Aquí tengo ya preparado mis notas, documento más amplio que estoy escribiendo. De hecho, el libro que estoy sacando de Santa Marta, aquí está todo, sí. La persona que estamos escuchando en estos momentos se llama Julián Sánchez. Julián es historiador, trabaja en el Archivo General de la Nación y además de ser el investigador principal de este podcast, es un estudioso de la historia colonial de la provincia de Santa Marta. ¿Tienes por ahí las preguntas? Yo les he hecho un pasón rápidamente. Y para este episodio partido en dos partes, llamé a Julián desde mi casa en Cartagena a su casa en Bogotá para hablar un poco de las historias que van más allá del relato hegemónico. Afortunadamente, hace más de 3 décadas los historiadores venimos replanteándonos el papel que han jugado las sociedades a lo largo del tiempo. En la historiografía decimonónica, las formas tradicionales de hacer historia habían invisibilizado a los sectores populares y solo por tanto se habían concentrado en la historia de grandes figuras y personajes, ¿no? Los gobernadores, actores políticos importantes de esta historia de la provincia de Santa Marta, obispos, militares, figuras eclesiásticas y autoridades en general coloniales, que solo daban voz viva a los españoles y a los dominadores en el territorio. Pero gracias a las nuevas investigaciones de la actualidad, sabemos que estos sectores tenían voz viva en los procesos en los que estaban inmersos. Entonces, ¿dónde quedaron esas voces y esas historias de la gente del común, del labrador, del dueño de una pulpería, de diferentes personajes que no saben las historias regionales o nacionales? ¿Dónde están, por ejemplo, la historia de las comunidades indígenas
y en los sectores esclavizados bajo el dominio colonial. Estas son, por supuesto, preguntas que durante lo largo de los últimos años se han venido avanzando en sus respuestas, pero que aún está por investigarse mucho de esas cuestiones. Hay una historia que se escribió sin tinta, sin papel, sin firma. Una historia que se marcó en la piel, que se transmitió con cantos rotos, con pasos contenidos, con silencios apretados entre los dientes. Es la historia de los esclavizados. No aparece en los prólogos de La Patria ni en los retratos del salón de clase, pero sin ella, todo el edificio de la colonia se derrumba. Cuando se funda la ciudad de Santa Marta, en el bienio de 1525 y 1526 por parte de Rodrigo de Bastidas y una cantidad de centenares de familias, se introducen las primeras poblaciones esclavizadas destinadas inicialmente a las tareas domésticas de los asentamientos que se crearon en aquel año. En Santa Marta, mucho antes de que Cartagena se convirtiera en el gran puerto negrero del virreinato, ya llegaban barcos con cuerpos encadenados. Pero a lo largo de ese siglo XVI fueron importando más y más cantidad de esclavos. Por supuesto, todo esto regularizado por los gobernadores y por las autoridades en la metrópoli, además del interés de las familias locales por introducir más y mano de obra esclava en un contexto donde ya empezaba a escasear o era difícil acceder a la mano de obra indígena, por supuesto de carácter servil. Desde el siglo XVI, el tráfico de esclavos hizo de esta provincia una estación crucial del engranaje colonial. Entonces, a lo largo del siglo XVI, el fenómeno de la importación de esclavos va a ser muy marcado en este territorio, al ser el primer asentamiento español en las costas de tierra firme. Muchos de los que desembarcaron aquí no venían directamente de África, sino desde las islas del Caribe, de Santo Domingo, de Cuba, de la Española. Otros sí cruzaban el océano, arrancados de reinos como el Congo o el Imperio Ashanti. No traían maletas, traían memorias y cicatrices frescas. Con el paso de los años, Santa Marta fue un punto muy importante para ese tráfico transatlántico de esclavos durante el siglo XVI, mucho antes que Cartagena lo fuera un siglo después, porque el establecimiento de Río Hacha y Santa Marta permitió que allí se marcaran población esclavizada que iba a ser distribuida hacia distintos parajes del nuevo reino de Granada. Los primeros fueron destinados al servicio doméstico de las casas señoriales, a cargar agua, a barrer patios, a cuidar hijos ajenos. Pero pronto la economía los empujó hacia los cañaverales, los corrales, las perlas sumergidas en el agua salada. Allí, donde la ganancia necesitaba fuerza, allí estaban sus cuerpos. Mucha de la población esclavizada que arribó desde el continente africano o desde el Caribe antillano se dirigía vía Río Magdalena hacia, por ejemplo, las minas ubicadas en el sur de la provincia de Cartagena y norte de la provincia de Antioquia, en un contexto donde la explotación de oro estaba marcando la senda de las principales actividades económicas del territorio. Entonces, buena parte de esos esclavos se distribuyeron hacia otras zonas. Por supuesto, otra población entraba vía contrabando, que, como te he insistido, es una de las actividades principales en la que se dedican las poblaciones, tanto indígenas, españolas como esclavizados, a las actividades del contrabando. En la provincia de Santa Marta, las haciendas cañeras eran modestas en comparación con las grandes plantaciones de Haití o Brasil. No había cientos de esclavizados por finca, sino decenas, pero eso no hacía el sistema menos brutal. La jornada comenzaba antes del sol, cuando el rocío aún quemaba los tobillos, y terminaba cuando el cuerpo ya no respondía. Se cortaba caña, se alimentaban bueyes, se molía el jugo, se dormía en bohíos de paja, se comía tasajo rancio, se paría entre surcos. Y si el animal colapsaba, el esclavo tomaba su lugar en el trapiche. Pero reducir esta historia a la imagen del látigo sería repetir la violencia, porque hubo algo más, hubo memoria, hubo resistencia. En la plantación, los gestos eran lenguaje. Un canto murmurado podía ser oración o señal, un collar podía ser amuleto, herencia, escudo, un silencio podía ser grito. Los archivos hablan de ellos como piezas, como propiedad, como cifra. Pero a veces, entre líneas, se cuela un nombre. María Conga, José Carabalí, Antonio Arará. No eran números, eran personas, santeros, pescadores, danzantes, curanderas.
padres que no podían nombrarse, hijos separados al nacer, mujeres que parían en la mañana y regresaban al corte en la tarde, niños que aprendían a trabajar antes de aprender a hablar. Durante el periodo colonial existieron muchos casos de rebeliones y resistencias por parte de los sectores esclavizados en buena parte del Caribe neogranadino. El caso más icónico es la creación del Palenque por parte de Benco Biojó, pero en la provincia de Santa Marta muchas investigaciones basadas en trabajo de archivo han mostrado ciertas acciones de resistencia que tuvieron algunos grupos y sectores esclavizados frente al dominio colonial. Muchos buscaron la libertad como se busca el aire. Algunos ahorraban monedas en el mercado dominical, vendiendo lo que producían en sus horas prestadas, soñando con comprar su libertad. Otros la buscaron corriendo, escapando hacia los montes, hacia las ciénagas, hacia la sierra. Así nacieron los palenques, comunidades de fugados que reinventaban la vida al margen del orden social. En la provincia de Samaria, lugares como La Ramada o Santa Cruz de Mazinga fueron más que refugios, fueron actos de imaginación política, ejercicios de soberanía. No todos lo lograron, algunos fueron capturados, torturados, marcados de nuevo, pero incluso ahí, en el castigo, hubo gesto de rebeldía, porque resistir no siempre fue huir. A veces fue enseñar una lengua africana al hijo nacido en América. A veces fue cocinar con el recuerdo de un ingrediente. A veces fue mirar al capataz a los ojos sin bajar la cabeza. La economía de la colonia, el azúcar, el cacao, la carne, el aguardiente, se construyó sobre esos cuerpos. Y sin embargo, cuando se habla de prosperidad, de progreso, de fundación, sus nombres no aparecen, como si la historia pudiera caminar sin pies descalzos. Y sin embargo, todavía laten. Laten en los apellidos heredados, en los ritmos del tambor, en los cantos de alabaos, en la resistencia diaria de una madre que trabaja 2 turnos, en la memoria oral que se transmite al calor del fogón. Un caso emblemático del trabajo esclavizado en el territorio, por ejemplo, estuvo vinculado a la explotación inicial de las rancherías de perlas cerca de la ciudad de Riohacha. Una explotación muy particular. Allí se introdujeron, por ejemplo, más de 100 de esclavos para la extracción de perlas en toda la costa, en el agua. Otras cifras hablan de 600 esclavos introducidos durante el siglo XVI, en un contexto donde las perlas que se sacaban de esas zonas y el oro constituían la principal riqueza de este territorio y eran muy apetecidos por los comerciantes y por los consumidores de las casas imperiales europeas. En las aguas turbias frente a Riohacha, donde el sol cae a plomo sobre la superficie y el horizonte parece temblar de cansancio, se escondía el fulgor de las perlas. Las rancherías eran calderas salobres donde el mar y el dolor se encontraban. Allí, los cuerpos esclavizados se zambullían una y otra vez en busca de tesoros que nunca serían suyos. Descendían sin más aire que el prestado por la desesperación, los ojos abiertos al silencio del fondo, los dedos tanteando la arena como quien busca entre cenizas. La sal les rajaba la piel, el hambre les mordía el vientre, y el agua, ese elemento que debería purificar, se volvía cárcel líquida. Al salir, apenas un puñado de conchas, algunas vacías, otras con el secreto brillando tímido en su interior. Pero en cada perla extraída había un fragmento de pulmón, una oración ahogada, una historia sin testigos. Y en la superficie, los mayordomos contaban las perlas mientras los buzos contaban heridas. En ese contexto de extracción de perlas hay un fenómeno muy particular, y es que el trabajo esclavo en estas áreas de producción económica era sumamente cruel, era sumamente lesivo. Jornadas de trabajo extensas, pésima alimentación, malos tratos por parte de los amos y mayordomos que eventualmente ocasionaron la rebelión y actitudes de beligerancia de los sectores esclavizados frente a ese maltrato que estaba ocurriendo, ¿no? Es uno de los primeros episodios que uno encuentra de resistencia por parte de la población esclavizada en el territorio de Santa Marta. Y posteriormente, algo inevitable pasó, que fue que muchas de estas acciones de resistencia se convirtieron en grandes acciones colectivas que hacían frente a este régimen colonial de dominación
Y de hecho, como resultado de esa explotación que sufrían centenares de poblaciones esclavizadas en las rancherías de perlas, se establecen muchos de los palenques o muchas rochelas de ex esclavos en la provincia, como es el caso de la Ramada o Santa Cruz de Bacinga, y que en parte se debe a la huida de los sectores esclavizados de las condiciones y el maltrato en las haciendas, en estas rancherías de perlas, en las haciendas también, y ante los malos tratos que recibían en las ciudades, ¿no? Preferían huir hacia las regiones rurales que permanecer en la ciudad y ser sometidos a los grandes vejámenes que conocemos de la esclavitud. La esclavitud no fue un episodio, fue una estructura, y sus efectos no terminaron con un decreto. Persistieron en la desigualdad, en el racismo, en la marginalidad impuesta. Pero también persiste su resistencia, su terquedad de existir, su decisión de no ser olvidados. No hay monumento en Santa Marta que los recuerde como se debe, pero están allí, en el polvo que cubre los archivos, en las palabras no dichas, en las canciones que suenan sin nombre de autor. La historia de los esclavizados no necesita mármol, solo necesita ser contada, como se cuentan las verdades difíciles, con respeto, con precisión, con memoria. Antes de las cruces, antes de los padrones, antes de que alguien llamara a estas tierras provincia, aquí ya vivían pueblos, con nombres propios, lenguas propias, mapas propios. Eran muchos, diversos. Vivían en las laderas de la Sierra Nevada, en las ciénagas del Cesar, en los valles que hoy parecen vacíos. Eran pueblo antes de ser súbditos. La llegada del régimen colonial rompió ese mundo, pero no lo destruyó del todo. Ya sabemos que desde el siglo XVI las poblaciones indígenas que habitaron la provincia de Santa Marta fueron cruelmente reducidas, sometidas y violentadas por parte de los colonizadores, de los invasores, en diferentes modalidades. Básicamente fueron sometidos a la esclavitud, si se prefiere decirle, y la más preferida que se estableció en la provincia de Santa Marta fue la figura de encomienda, que también la vamos a visualizar en otras regiones del nuevo Reino de Granada. Los españoles, necesitados de mano de obra, impusieron la encomienda, una figura legal que prometía protección y evangelización a cambio del trabajo forzado de las comunidades indígenas. La encomienda es una pieza clave de la historia del colonialismo español en el territorio, pues fue una institución esencial en el sistema de dominación colonial, vinculada a la explotación de mano de obra indígena, a cambio de la tarea titánica de civilizar y purificar la vida de lo que ellos consideraban bárbaros. En el papel se trataba de civilizar, en la práctica era una forma más de esclavitud. Las comunidades que estaban ubicadas en la periferia de la ciudad de Santa Marta y al interior de la provincia de Santa Marta, es decir, en la jurisdicción de Valledupar y un poco al sur, en Ocaña, resistieron el embate colonizador mediante muchas acciones de beligerancia contra los españoles. Por ejemplo, casos documentados tenemos de que atacaban los caminos de tierras, atacaban las unidades productivas, ya sean encomiendas o haciendas en el siglo XVIII, efectuaban acciones de pillaje, de robo de mercancías, de ataques esporádicos a las principales villas y sitios de la provincia, como una forma de defensa de su territorio y de sus tierras, ¿no?, que les estaban siendo arrebatadas por parte de los españoles. Muchos pueblos fueron reducidos, algunos trasladados a nuevas doctrinas, otros obligados a tributar en especie, huevos, sal, maíz, gallinas, tejidos. Naturalmente, esto era consecuencia de que las regiones controladas por gran parte de la población indígena no reducida, como por ejemplo los chimilas o algunos reductos ubicados en las bases de la Sierra Nevada de Santa Marta, era porque estas eran las mejores y más fértiles tierras de la región, ¿no? Digamos, tierras bañadas por grandes ríos que permitían el establecimiento y cosechas de la mejor manera. Les cambiaron los nombres, los dioses, las tierras. Los cabildos indígenas fueron despojados de su autoridad, convertidos en piezas simbólicas. A sus líderes se les dejó el título, pero se les quitó el poder. Entonces los españoles van a tener un interés muy particular en las tierras de las comunidades indígenas
por esas condiciones geográficas y naturales y porque inevitablemente requerían de la elaboración de sus productos y el establecimiento de las unidades productivas, ya sean ganaderas o de producción agrícola. Aún así, resistieron. En la provincia de Santa Marta, especialmente en las zonas altas, muchas comunidades defendieron su autonomía como pudieron. Atacaban caminos, saqueaban haciendas, obstaculizaban las rutas del tributo. No eran rebeliones organizadas al estilo europeo, sino actos continuos de defensa territorial. Una táctica de desgaste, de presencia. Se negaban a desaparecer. La colonización fue también una lucha por la tierra. Las mejores tierras, las más fértiles, las más cercanas al agua, eran las que ocupaban los pueblos indígenas. Por eso fueron las primeras en ser arrebatadas, porque detrás del discurso de la fe y del progreso estaba siempre la necesidad de sembrar, de explotar, de comerciar. Pero en medio de todo esto hubo resistencia. Y un ejemplo claro de esta lo podemos ver en lo que los españoles decidieron llamar libres de todos los colores. Cuando hablamos de libros de todos los colores, que es una categoría fundamental para entender la historia del periodo colonial de la provincia de Santa Marta, nos estamos refiriendo a una forma de clasificación racial fenotípica impuesta por el orden colonial español para asegurar y agrupar a diferentes comunidades, ¿no? Ya sea indígenas, ya sean zambos, ya sean mulatos, cuarterones, quinterones, que de otra forma no quedaban reconocidos o como españoles o como indígenas netamente o como sectores esclavizados. Los libros de todos los colores son el resultado de las relaciones de mestizaje que históricamente se tejieron a lo largo de los 3 siglos de dominación colonial, tanto en las ciudades como en el campo, algo que fue completamente inevitable. El sistema colonial los necesitaba, pero no los reconocía. Los toleraba, pero los vigilaba. Se les prohibía portar armas, vestir ciertos colores, acceder a ciertos cargos, pero en la práctica cruzaban límites todo el tiempo. Criaban hijos, fundaban barrios, celebraban sus fiestas en los márgenes de las ciudades coloniales. Y aunque el poder intentaba encasillarlos en fórmulas raciales, su identidad era más compleja que cualquier censo. Vivían entre linderos borrosos, no dentro ni fuera del sistema. Eran parte del engranaje económico, pero también de las redes afectivas y sociales que sostenían la vida cotidiana. Algunas mujeres fiaban comida desde sus pulperías. Algunos hombres transportaban noticias mientras conducían mulas por los caminos polvorientos. Conocían todos los atajos. Para las autoridades representaban una amenaza, porque eran impredecibles, porque hablaban varias lenguas, porque sabían moverse entre mundos. Durante el siglo XVIII y durante el ocaso del régimen colonial, estas comunidades constituían gran parte de la población asentada en la provincia de Santa Marta y también buena parte de la provincia de Cartagena. Es decir, que gran parte del Caribe granadino estaba, hacían presencia los libres de todos los colores. Los libres de todos los colores habitaron las grietas del sistema colonial y desde allí construyeron otra historia, una que no dependía de escudos ni blasones, sino de la costumbre, de la adaptabilidad, del rebusque, una historia menos visible, pero profundamente viva. Y estamos hablando que en el caso de la provincia de Santa Marta había una población de 40.000 personas, poco más de 40.000 personas, lo que quiere decir que la mayoría eran población libre de todos los colores. En la provincia de Santa Marta, durante siglos, el poder se sostuvo sobre una red compleja de relaciones sociales que iban mucho más allá del simple dominio. La colonia no fue solo imposición, fue mezcla, fue adaptación, fue tensión constante entre la norma y la vida. En ese vaivén, los pueblos indígenas resistieron al despojo como pudieron. Los esclavizados crearon estrategias para sobrevivir y soñar. Los libres de todos los colores aprendieron a moverse entre lógicas superpuestas, inventando caminos donde no los había. Y mientras tanto, la ciudad se conectaba con el mar, con el interior, con las islas. Santa Marta no era un rincón olvidado. Era un punto donde convergían muchas fuerzas: el contrabando, la fe, el trabajo forzado, la tierra fértil, la ley escrita y la ley vivida. Lo que emerge de este relato es una certeza. La historia oficial solo cuenta una parte. La otra,
la de quienes cortaron caña, tejieron mantas, criaron hijos entre el miedo y la esperanza, permanece bajo la superficie, esperando ser escuchada. En esta primera parte del episodio, hablamos un poco de cómo era esa vida en las haciendas cañeras, cómo era la vida en el territorio indígena, cómo era el día a día en una ranchería de perlas. En la segunda parte de este capítulo, hablaremos un poco de cómo era esa vida cotidiana en la ciudad, de cómo esos libres de todos los colores conformaban un acto de resistencia desde su acto propio de existir. La Historia Duerme en Silencio es un podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación. Este episodio fue dirigido, escrito y producido por Julián Sánchez, Jorge Cote y Pedro Espinosa Blanco, con el apoyo de Sebastián Duque y bajo la dirección editorial de Francisco Flores. Agradecemos a Paula Cubillos por su colaboración.